veces cometemos el error de ver una costumbre, un hábito, simplemente no lo hacemos por fe, no lo hacemos por condición, sino por cumplir o por quedar bien tal vez con otra persona, sino que te suplico que impregnes tanto en mí como a mis hermanos el hecho de ver que en otra parte del mundo el estar aquí en paz, en comodidad y en calma es un privilegio. Te doy las gracias por esta iglesia, por la iglesia de Mesa, por el Teodoro, por todas las iglesias verdaderas que tú has permitido ese mensaje, que sigas permitiendo la predicación de tu palabra y que sigas permitiendo paz o fortaleza si es necesario. Te suplico que en esta mañana tú hables, tú seas quien hable a los hijos de mis hermanos y llegue a sus almas. Usando a tus siervos, en tu santo nombre te damos las gracias. Cuando empecé a dar devocionales, que ayer me di la onda de que llevo 10 años, no me había percatado de eso. Erróneamente para mí, para mí, es que empecé viendo y leyendo mucho sobre la ira de Dios, sobre su enojo, sobre el mundo, sobre sus pecados. Pero yo leía y entre comillas enseñaba mucho sobre ira y juicio. Y enseñaba algo que ni yo mismo comprendía al 100%. Pasan los años y Dios me va encaminando a un punto donde voy comprendiendo la palabra un poco más. Pero no es hasta que estudio más la vida de Cristo que comprendí todo. Mi vida tuvo más sentido. Me di cuenta de que había empezado al revés. Primero tenía que entender a Cristo, ver su vida, ver qué vino y por qué vino a nosotros, para después entender el porqué de su vida. Estudiar su palabra me ayudó bastante. Ya tuve la oportunidad hace unos domingos de hablarles de Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es el rey. Estudiar la vida práctica de Cristo aquí en la tierra no la vas a entrenar. Su vida práctica te va a cambiar la vida. El cómo fue Él como persona. Y esto te va a ayudar a entender bastantes cosas del rumbo de la historia. Incluso me ayudó a entender que muchos hablan de Cristo, pero pocos lo comprenden. Muchos hablan de teologías y doctrinas y estudios a prueba de la Biblia y de aprender, pero pocos ponen en práctica eso. Las personas que más he visto que se llaman cristocéntricas y llenas de enseñanza de Cristo son los que más he visto que nunca se confrontaron con Cristo. ¿Y qué le hubiera agradado a Dios? Que sepas todo de Cristo o que te comportes con Cristo. La gente que más enseña de Cristo es la que menos se comporta con Dios. No es broma, no lo digo desde un punto de vista religioso, quítense esto de la cabeza, siempre digo eso. Yo creo que soy la persona menos religiosa que hay. No lo digo desde ese punto de vista. Estudiar a Cristo a su persona te va a ayudar a cambiar la vida. Mateo 25, 31 al 32, por favor. Vamos a dar una lectura. Mateo 25, 31 al 32. Es el versículo base de esta mañana. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? ¿Por qué juicio? ¿Por qué el cristianismo enseña que habrá juicio? ¿Por qué hablamos enseñando que habrá ira? ¿Qué ha hecho el ser humano? ¿Qué culpa tenemos? O sea, ¿por qué necesariamente va a haber un fin del mundo donde todos vamos a ser juzgados? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué hemos hecho el ser humano para que históricamente siempre se repita esta narrativa? Ay, es que enseña mucho de juicio, enseña mucho de ira y no me gusta. Pero si conoces toda la línea temporal de la humanidad, de cómo ha sido el ser humano con Dios y con su Hijo, ¿entiendes por qué merecemos ser pulverizados en ese momento? ¿Lo entiendes? Entiendan todo el contexto histórico y bíblico. Y aquí métanse caricaturas o imágenes en su cabeza para entender lo que les voy a decir. El contexto histórico y bíblico. Dios escogió un pueblo. En este punto de la historia, de sus inicios. No escogió al más fuerte o al más destacado, escogió al más insignificante. Literalmente lo dice en Deuteronomio 7. Escogió al más insignificante.
Había pueblos que destacaban porque eran más organizados, más destacados, más fuertes, más imponentes. No los escogió Dios, no escogió al más insignificante, el pueblo de Israel. Este pueblo esclavo e insignificante, en este punto de la historia, estaban siendo esclavos de Egipto. Y Dios los libera de ser esclavos. Salen, son libres, e incluso después de que consiguieron la libertad, ¿qué es lo que hacen? Se rebelan contra Dios. Esto también deja la parte bíblica, esto es historia. Ahí está en una parte de la historia está esto. ¿Qué es lo primero que hace este pueblo? Se rebela contra Dios. Pecó contra él. Y si estudias todo el Antiguo Testamento, te lo resume lo siguiente. Todo el Antiguo Testamento es el pueblo pecando contra Dios, yendo en contra de Dios, haciendo lo que Dios les dijo, no lo hagas. No hagas esto, el pueblo va y lo hace. Vete por aquí, el pueblo va y se va por ahí. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Un pueblo haciendo todo lo contrario a lo que Dios les estaba dando. Dios, viendo esto, entra en coraje, en enojo, en ira contra ellos. Incluso podemos ver en el Antiguo Testamento arrepentimiento de Dios por bendecir a ciertas personas cuando les da una bendición. Podemos ver eso al grado que llevaban a Dios. Y en esos lapsos, en todo este lapso del tiempo, surgen entre comillas protagonistas. Entre comillas. Esos protagonistas destacaban con ciertas virtudes sobre los demás, pero que aún así destacando, también pecaban. Ahí tenemos un Salomón que es el hombre más sabio de la vida, sí, pero cayó ante una mujer, ante mil mujeres. Ahí tenemos a David, el mejor líder de toda la vida, el mejor líder de Israel, cayó ante una mujer. Tenemos a Moisés y a Abraham, que son los padres de todo el pueblo de Israel. Moisés no tenía control sobre su carácter y Abraham era controlado por su mujer. Todos cayeron, todos fallaron contra Dios. Y Dios, entrando en ira, llegó al grado en el que nos iba a soltar. Ya más. Pero su amor era más grande. Por contártelo de una manera, Dios ve esto. Dios se da cuenta que el hombre jamás se va a enderezar, que jamás va a comprender el camino correcto. Falla tras falla, tras falla, tras falla, en todo el transcurso del tiempo de la humanidad. Así que Dios, el Verbo, se hace carne. Siendo lo mismo, manda a su Hijo a nosotros, no contra nosotros, como si está escrito. Manda primeramente con nosotros, para nuestro beneficio. Y vean esto, vean la forma en la que vino. Vean la forma en la que habitó alrededor de nosotros en este punto de la Biblia, en este punto de la historia. Viene, habita en un lugar humilde, sencillo, no escogió una estructura imponente. Viene, vistió, sencillo, humilde. No le importó la superficialidad de los humanos, como a la mayoría de nosotros, me incluyo, a la mayoría de nosotros tal vez nos importa. No vino y mostró superficialidad, que es lo que los judíos esperaban. Los judíos esperaban ver a un emperador llegando con un armamento imponente, con un imperio. Eso esperaban los judíos, y como no vieron eso, por eso hicieron lo que hicieron. Por eso se comportaron con él como se comportaron. No mostró superficialidad. Viene y se da cuenta de lo superficial que somos hasta la fecha, de lo contaminados que estamos, de lo egocéntricos y soberbios que somos. Se da cuenta de que la lujuria, el ego y el dinero es lo que más nos domina a todos, desde el principio hasta la fecha. Él, siendo puro, va caminando en un mundo contaminado. Y hace unos años, él está en este momento, hace unos años ve para atrás y se da cuenta: mi padre destruyó con un diluvio todo, porque estaban bien contaminados. ¿Y qué hizo el ser humano? Volver a contaminarse. Estando en este punto, Cristo voltea para atrás y dice: mi padre destruyó ciertos imperios para gloria, porque la gente se contaminó, los destruyó. ¿Y qué hizo la gente cuando volvió a reconstruir todo? Se volvió a contaminar. ¿Y hoy qué está haciendo la humanidad? ¿Qué está haciendo la humanidad? Está completamente contaminada otra vez. No entendemos, ni de manera mundial, ni grupal, ni mucho menos individual. No entendemos. Estando entre nosotros,
ve su casa, que es la iglesia, y ve a la iglesia enseñando cosas que él no mandó, a cargo de personas que le restan a las personas, en lugar de sumarles. Él ve a las personas a cargo de una iglesia con egos, haciendo un lado a la gente, segregando, con una intención de superioridad sobre los demás. ¿Qué es lo que hace él? Cuando él estuvo aquí, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó? Amor, compasión, humildad, sencillez, integración. Y los seres humanos están por lo contrario. Mientras los fariseos te hablaban de Dios, hacían a un lado a los que ellos consideraban insignificantes, cuando Dios los escogió a ellos por ser insignificantes. Y lo dice la Biblia. Entonces Cristo se percata en este punto de la historia, se percata de lo mal que está el ser humano, de cómo enseñan y gobiernan con ego, de cómo nos perdemos por la locura de los hombres, de cómo el dinero nos desvía a hombre y a mujer. Y así la gente se reunía en una iglesia por tradición, no por fe, por tradición, como muchos probablemente lo están haciendo en este momento, no por fe, por tradición. Y Cristo empieza a enseñar lo contrario a lo que los mandamás de ese momento enseñaban. Por eso le empezaron a tener coraje, rencor, molestia, porque enseñaban todo lo que los judíos y los fariseos siguen enseñando hasta la fecha. Mientras los judíos y fariseos ignoraban a los enfermos y se sentían superiores sobre ellos, caminaban al lado de ellos y los ignoraban, Cristo iba a los enfermos y les daba una oportunidad y los curaba. Veía por ellos. Los fariseos y judíos se sentían superiores, los 10 mandamientos no les eran suficientes y se imponían 700 mandamientos más por sentirse superiores. Volteaban a ver al de lado con él. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Y esto hasta la fecha en las iglesias sí pasaban. ¿Qué hacían? Juzgaban. Y vamos 2 capítulos atrás, en Mateo 23. ¿Qué les dice Cristo ante estas actitudes? ¿Qué les dice Cristo ante estas actitudes en Mateo 23, 27 al 28? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertes y de toda inmundicia. Esto es superficialidad. Así también vosotros, por fuera, os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gente encargada de una iglesia, y Cristo les dice hipócritas. Por fuera sí, muy bonito todo, pero por dentro eres horrible como persona. ¿Qué hace Cristo? Sigue caminando y ve la necesidad de reproducirse espiritualmente. Y escoge a ciertas personas, a 12. ¿Qué tienen de especial estas personas? Nada. Como tú y como yo, simples personas sencillas y básicas, que no tenemos nada de especial. Solamente que cada uno tenía su propósito, de estas 12 personas. La carrera y la profesión que tenían estos 12 apóstoles no importó nada. Cristo vio aquí. Cristo veía cómo segregaban a hombres enfermos, a mujeres por su pasado, cómo segregaban a gente dañada. Y Cristo fue quien se enfocó en los enfermos, en la gente dañada, en las personas por su mal pasado. Y aquí pudiéramos ser tú y yo. Aquellos que seguramente nosotros estaríamos señalando y juzgando. Cristo, al ver el corazón que tenía, les dio una oportunidad, mientras otros los rechazaban. Vio como quienes estaban al frente de una iglesia hablaban palabrerías como muchos que se llegaron a subir aquí por igual, y no buscando ayudar, no buscando enseñar o sanar, sino buscando admiración y aplausos. Hay gente alrededor de la iglesia que busca realmente no enseñarles, no hacerles bien, busca la admiración y la aprobación y sentirse gratos. Ha habido gente que se fue a esta iglesia que hizo lo mismo. Mateo 23, del 5 al 7. ¿Qué les dice Cristo a estas personas? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchando sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de la sinagoga. Aman los primeros asientos. ¿Qué quiere decir esto? Les encanta ser vistos, les encanta tener la vista de los hombres.
buscan no algo interno con Dios, buscan aprobación social. Y hay gente que practica en la iglesia que puede estar buscando eso. No ayuda a sanar, buscan mera aprobación social. Va caminando Cristo observando a su pueblo y se percata que su iglesia está llena de gente que hablaba mucho de Dios, del Mesías, enseñaba mucho de él, pero no ponían en práctica nada de lo que enseñaban. ¿No les suena eso también? Gente cristocéntrica que no ejerce ni actúan como Cristo. ¿Qué les dice Cristo a estas personas en Mateo 15, de 9 al 14? Mateo 15, 7, 9 al 14. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Y hermano, lo que siempre digo, esto pasó hace 2000 años. Esto pasó hace 2000 años. Lo hemos enseñado domingo tras domingo, año tras año, y sigue habiendo gente que no entiende. Los pecados quisieron perder a todo hombre, y te voy a poner ejemplos. Quisieron perder al mejor líder de toda la Biblia, que es David, una mujer. O alguien a quien tú conozcas, al mejor líder, estratega militar de toda la historia, que no por ninguna parte. Pudo conquistar ejércitos, pudo conquistar miles de hombres, pudo conquistar países, pero cayó y fue tonto ante una mujer. Y cuando digo tonto es tonto. El carácter y el líder que tenía con los hombres no fue un tonto. No fue una parte. Sigue repitiéndose. Y hoy se le pasó a David a Napoleón, que no le va a pasar a mí. El hombre más sabio de toda la Biblia, que es Salomón, empezó como todo joven deberíamos empezar, consagrados a Dios, pidiendo sabiduría. Y se perdió como cualquier otro hombre común y corriente. El hombre más sabio de la vida, no soy un hombre corriente. Igual los miles de hombres que se siguen perdiendo por el ego. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, mas el publicano, decía Dios, se propició a mi pecador. Aquí, ¿qué nos enseña esto? Dejando de que son dos tipos de personas, nos enseña que Dios ve la actitud de un hombre que no ha entendido y que está perdido, y un hombre que sí se ha arrepentido. Cuando hacemos esto, como el fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás. Eso es ego. Eso no es cristiano, es algo que Dios nos ha mandado. Pero cuando estamos conscientes de lo mal que hemos hecho, ahí es cuando hemos entendido todo. Esa primera venida, en este punto de la historia, vino como un juez que venía a conciliar, a sanar, a ayudar, a sumar, a unir, a corregir sanamente. El juez no es ni Gerardo Méndez, que ya se fue, ni Alberto, que ya también se fue. No es Azael o Felipe de la iglesia de Mesa. El juez no es ni Rosendo, ni Yoshua, ni Claudia, ni Machuy. En esta iglesia no hay juez. Nadie es juez. Él, siendo juez, no vino a criticarnos, vino a ayudarnos a sanar, a encaminarnos. Con más razón, ¿quién te crees tú? ¿Y quién me creo yo? Si es que fuéramos juiciosos con el hermano al lado, porque ese papel no nos compete. No nos compete. Tengan cuidado siempre, hermanos, de mirar por el hombro a otros, porque esto ha llevado a la perdición a otros hombres. Tengan cuidado de mirar por el hombro a otros, porque tú y yo no somos jueces de nadie. Te lo he dicho anteriormente, la iglesia no es una universidad para expertos en la palabra, es un hospital para pecadores, y es un hospital para gente dañada, donde Cristo nos da la bienvenida para ayudarnos a sanar. Eso es una iglesia. Aquí no es para que aprendamos demasiado y que dominemos miles de doctrinas, es para sanarnos por lo mal que hemos hecho. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito por el que estés aquí. Y chequen esto. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a poner un ejemplo y quiero aclarar. No es una carta abierta para que hagamos el mal. No es una carta abierta para que hagamos el mal. Pero ¿qué harían ustedes si se enteran o me ven ahí en un video de TikTok donde ven que me puse hiper borrachísimo y salí en las noticias porque choqué? Y además sale a la luz que adulteré. No vamos a ser ilusos. Vamos a ser bien sinceros. Tú sabes y yo sé.
Obviamente, ¿cuál sería nuestra primera reacción? Buscar y apartarse. ¿Cómo es posible que yo hiciera eso? Esa sería la primera reacción de todos. Hasta la mía, probablemente. Todos reaccionaríamos así. Todos, desde el que está allá atrás hasta yo, me incluyo, reaccionaríamos así. Nos espantaríamos e inmediatamente emitiríamos un juicio por la persona. Todos lo haríamos, como si fuéramos jueces. Pero ¿qué es lo que hizo el verdadero juez cuando le llevaron a una mujer de adulterio? ¿Qué fue lo que hizo él? No actuó como tú y yo lo haríamos seguramente. Contexto. Cristo estaba sentado, estaba tranquilo y les he dicho que una parte de la personalidad que me gusta de él es que él se apartaba para estas horas, para hacer introspección. Él estaba sentado y los escribas y los fariseos queriendo hacer los encargados de la iglesia querían hacer tropezar a un hombre. ¿Qué encargados? Llevan una mujer que había sido encontrada en adulterio. La llevan, y esto no lo dice la Biblia, pero si conoces la cultura y conoces cómo son estas personas, no es muy lejos la realidad de cómo la pudieron haber tratado. De que probablemente la tengan en las leyes, esto no lo dice la Biblia. Y seguramente cuando le entreguen a Cristo, la dejan al piso. Así es la cultura de ellos, no lo dice la Biblia, pero la cultura así es. Y queriendo hacer tropezar a Cristo, le dicen, ¿qué juicio le emitimos a él? ¿Qué es lo que hace Cristo? El que sí es juez, no como tú y como yo, que probablemente sea podríamos hacer. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué les dice? El que de vosotros esté libre del pecado, que aviente la primera piedra. ¿Qué quiso decir aquí? Si te vamos a fondo. Para aquellos que se adjudiquen a facultades de señalar y de enjuiciar que no tienen ni nadie les ha dado, Cristo les dice: yo veo lo que haces en la oscuridad de tu habitación, yo veo la doble vida que tienes en tu matrimonio, yo he visto lo que haces cuando estás a solas. ¿Eres apto para señalar y juzgar a otros? No eres. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Señalado. Se empezaron a ir poco a poco. Poco a poco se empezaron a ir. Y esto no acaba aquí. ¿Qué es lo que le dice al pecador en ese momento? En este caso a la adulta. Yo no te juzgo. Vete y no peques más. Todo lo contrario a lo que nosotros sí hubiéramos hecho. Hubiéramos juzgado, hubiéramos emitido juicios, hubiéramos criticado, hubiéramos dicho: ¿cómo es posible que hiciera eso? Pero nosotros en la oscuridad de nuestra habitación somos peores. El juez aquí pone una condición. Por eso les decía, no es carta abierta para que portáramos como queramos. Hay una condición. Lucha contra tu pecado, evita tu pecado, no peques más, vete y no peques más. Todo esto es la primera unidad. Esto fue lo que vino a hacer ¿por qué? Porque se vio una segunda unidad totalmente diferente, La primera, una que nosotros estamos aquí todavía, es decir, somos parte de la primera. ¿A qué vino? Una oportunidad de salvación. Ese era y debe ser el mensaje que todos debemos enseñar a la palabra. Una oportunidad para sanar si estamos mal. Una oportunidad para corregirnos si estamos desviados. Una oportunidad para hacer las cosas bien. Si estás haciendo las cosas mal con tu esposo o tu esposa, si estás haciendo las cosas mal como hijo, como padre, si estás haciendo las cosas mal en tu vida en general, esta primera venida no fue para juzgarte. Por las cosas que estés haciendo mal, en esta primera venida no vino a juzgarte. Vino a darte una oportunidad para que corrijas y mejores. Y esta primera venida que acabamos de ver es la última que le dio al mundo. Ella fue muy paciente con todo el mundo, por eso les decía: si estudian de aquí a aquí, van a entender por qué hay coraje, la ira y el juicio no lo merecemos. Lo van a entender. Si no tienen la conciencia de qué pasó de aquí a acá, de cómo ha sido el ser humano, nos vamos a seguir cuestionando por qué un juicio. ¿Por qué un juicio? Esta venida de Cristo fue la última oportunidad que le dio al mundo. Es la última oportunidad que tienes para arrepentirte. Y en esta última oportunidad el detalle es que ya no hablamos más de 2000 años. Es decir, tiempo hemos tenido. Todos. Te voy a dar 3 pasajes. No los busques. Juan 5:27 dice: también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre. Y Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. Y finalmente,
Hechos 17:31, por cuanto va a establecer un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En esta segunda venida, que puede estar cerca, si no te arrepientes, va a ser muy tarde si no corriges tu pecado. Será muy tarde. ¿Qué dice el pasaje principal de esta mañana? Que es Mateo 25:31-32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él. Entonces, ¿qué dice? Se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros, como ovejas y caballos. Serán reunidas todas las naciones, apartará. ¿Para qué? ¿Para qué apartar? Para juicio. Y por un lado va a poner a los escogidos y por otro a los que fueron pasados por alto. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿De qué lado vas a estar tú? Ahora, hermano, lo peor que puedes hacer es pasar estas palabras por alto. Que te vayas a tu casa tras esta predicación y muchas otras más. Como ya cumplí con mi acción dominical, ya fui a la iglesia y a seguir con mi vida. Va a volver a pasar toda la semana y a recordarme de Dios el domingo. Y volver a olvidar el resto de la semana. Y esa es la rutina que todos hemos tenido, hasta yo también he tenido también. Eso es lo peor que podemos hacer. Cuando las señales de que vendrá a iniciarnos hoy en día son más claras que nunca. La Biblia narra sobre los indicios de que esta tierra y sus habitantes tendrán un día de fin, un día de juicio, que habla de dolores de parto, que es un aviso de que viene pronto viene. Y luego te habla de señales del fin, donde vendrá a actuar como juez. Y estas señales del fin son sinónimo de que ya casi viene. ¿No me crees? ¿Y crees que estás escuchando un evangélico más, un religioso más? ¿No me crees? Te lo demuestro con Biblia, que hizo predicciones y con hechos que están pasando hoy en día. En Mateo 24:3 estaban los discípulos reunidos. Si quieren nada más búsquenlo para ir a la par, no lo voy a dar lectura, pero para ir a la par, Mateo 24:3. Estaban los discípulos reunidos, Cristo, y los apóstoles se le acercan, estaban gozosos. Se le acercan y le dicen: Señor, ¿cuáles son las señales del fin? O sea, ¿qué va a pasar antes del día del juicio para saber quién está cerca? Y Cristo le contesta lo siguiente: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y te voy a poner un ejemplo de como 100 que te puedo dar. Jim Jones, investiguen esto, está muy interesante. Jim Jones, en Estados Unidos, fundó el Templo del Pueblo y se dio cuenta que mucha gente de raza negra se sentía segregada y usó esta baja autoestima como psicópata, usó esta baja autoestima para en ellos infundir autoestima. ¿Qué provocó ese psicópata? Una dependencia de la congregación hacia él. ¿Cómo terminó? No voy a dar la historia tan larga. ¿Cómo terminó esta historia? Un suicidio colectivo de 900 personas. Jim Jones. Él se proclamaba a Cristo. Y él proclamaba que venía a terminar la obra de Cristo. Que Cristo no terminó. Yo soy el Cristo, es lo que decía. Le vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso. Claro que lo hemos visto, sobran ejemplos. Otro punto que dice en Mateo 24, del 3 en adelante. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revoluciones en varios países, Rusia contra Israel, Israel contra Palestina, Israel contra varios países árabes, China contra Estados Unidos, que son un rumor. Ejemplos para sobrarlo. Y luego te dice: esto es necesario que pase, pero no es el fin. O sea, como que respiras, ¿no? Y señal de paso, pero no es el fin. Pero luego te pongo los ejemplos que dices: ay, pues está pasando esto, que pareciera que estamos aquí, que pareciera que yo a lo mejor no voy a proteger a mis nietos. ¿Qué te dice? Se levantará nación contra nación. Esto ya lleva años pasando. Habrá pestes, peste negra en 1347, la de cólera en 1847, la gripe española, el VIH en su apogeo en 1980-1990, la ébola, la influenza COVID. ¿Qué más tenemos? Se ha ido limpiando. Habrá hambrunas, y prácticamente todo África, Cuba y Haití pasan por eso.
Habrá terremotos, vivimos en México, esto nadie nos puede contar, más Haití, más Japón. Y estos son principios de dolores, estos son los avisos de que, hey, pronto va a venir el día donde Cristo va a venir con juez. Pronto. Pero luego van a venir las señales antes del fin. Y ya casi, y ya le vi, y ya pronto. Versículo 9 de Mateo 24, versículo 9, que dice: entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Este punto está fuertísimo, porque ya está pasando. Y llevaba años pasando y creo que la mayoría de niños ni cuenta nos habíamos dado. Esto ya está pasando. Ser creyente de Cristo ya volvió a ser una razón para matar, para odiar o para segregar. ¿No me crees? Voy a poner muchos ejemplos que cuando salgan, si quieren y pueden, chequen su WhatsApp, ahí manden todas las noticias de fuentes verificadas. En Nigeria, en julio, mataron a más de 150 cristianos. Empezando este mes, mataron a más de 120 cristianos. ¿Por qué? Por ser cristianos. ¿Quiénes los mataron? El Islam. Este mismo año en República de Congo, todo esto es un este año. Este mismo año en República de Congo secuestraron a 70 cristianos y luego los decapitaron. Un grupo islamista que es ISIS. Atacó también a una iglesia y mató a entre 43 y 50 civiles. En Pakistán hace 2 años, es la única que ven este año, hace 2 años intentaron quemar 26 iglesias cristianas. En China, India y Pakistán hay restricciones estatales contra el cristianismo. En China hay un megacontrol contra iglesias. ¿Qué tipo de controles? Al final del culto tienen que tocar el himno y tienen que dar la alabanza al presidente. Si no, los pueden repetir. Y si no hacen esto, cárcel y restricción. En India que tienen 20 millones de dioses para todo, literal para todo tienen dioses, no te inclines ante Cristo, porque la población va a venir contra ti. En Eritrea aprisionaron a 400 cristianos en 2023 y ¿quién se enteró de esto? Apuesto que nadie sabía ni una de estas noticias. En Irán te dan 6 años de prisión por convertirte al cristianismo. Del Islam al cristianismo. 6 años de prisión por eso. Y vámonos más cerca, más para acá, más para abajo, para Sudamérica. En Nicaragua existe una vigilancia muy similar a la de China contra los cultos de Dios. En Cuba hay hostigamiento y detenciones a líderes de culto. En Haití hay secuestros a líderes de culto por parte de bandas. Y vamos a algo muchísimo más light, porque esto parece bien lejano, está a 10, 12 horas de nosotros. Pero esto se avanzó así rápido, de un momento para otro ya está matando cristianos. Cuando hace 10 años podemos decir que no pasaba tanto, ¿no? Y de un momento para otro se acrecentó. Pero vamos a algo más light, muchísimo más light, sobre cómo ser creyente. Cristo es motivo de algo malo. En el fútbol, por ejemplo, si muestras un mensaje con señal con una señal cristiana en tu playera, te multan. Prohibidísimo, antes se puede, ya te multan por mostrar algo que tenga que ver con Dios, te multan. Pero eso sí, en nombre de Alá, si pueden tener partidos, el Islam, los musulmanes, si pueden tener partidos y no pasa nada, por tener partidos para dar referencia a Alá. Ves a España en lo personal para mí es un caso perdidísimo. Está perdiendo toda su raíz de creyentes de Dios, catolicismo, cristianismo, lo que quieras, y se está apoderando el islamismo. Recientemente en México, una senadora agradeció a Dios, no recuerdo ni por qué, pero agradeció a Dios en el Senado. ¿Qué fue lo que hizo Noroña, el presidente del Senado? Aquí no caben ni divinidades, aquí no andan agradeciendo a su Dios. Pero por otro lado, permitiendo los rituales y los bailecitos de estos ridículos de la 4P. Versículo 9: entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Está cumpliendo, ¿no? Pero la mayoría de ustedes probablemente ni saben, porque estas noticias no venden. Luego nos dice después de esto, muchos tropezarán. Claro que ha pasado. Falsos profetas se levantarán y los engañarán. Claro que ha pasado. Se multiplicará la maldad y el amor se creará. ¿No está pasando todo esto ya? Se multiplicará la maldad. Y en las últimas predicaciones que tuve la oportunidad de compartirles, les ponía los ejemplos que desgraciadamente me sé.
de la maldad del hombre. Y no es imitación ni nada, pero simplemente está la Biblia. Ahí vas a ver lo más bajo que puede caer. Venta de niños, no solo para tráfico, sino también para uso sexual. Y esto es normalísimo. En México, no conozco si fue en Ciudad de México o en Tabasco. Una médica dormía o le daba medicamento a la madre para que muriera ya cuando el hijo había nacido. Para ella quedarse con el hijo y vender. Ya no pudo ni siquiera la mujer ir a tener un parto. Porque la maldad de esta gente llegó a ese grado, los propios niños. A ese grado estamos ya hemos normalizado de una manera increíble. De una manera increíble. Una noticia de decapitación. Ya hemos normalizado increíblemente secuestros a chavitos. Ya hemos normalizado, oye, cuando vayas a Jalisco no vayas a la central, si eres chavito o chavita, porque te van a matar. Es muy normal que pase eso. Ya normalizamos la maldad. En algún momento, en la época de Noé, se normalizó. Y por eso juicio. Como en algún momento, en la época de Babilonia, se normalizó juicio. Y nosotros ya lo tenemos bien normalizado. Hemos normalizado ya todo este tipo de cosas. Secuestros, asesinatos, ya normalizamos a los niños como son. Se multiplicará la maldad. Y esto ya está pasando. Y finalmente, ya cuando vaya a ser en los últimos momentos, será predicado el evangelio por todo el mundo. Todos habrán escuchado la palabra. No es como que va a aparecer una televisión en el cielo. Esto puede pasar en cualquier momento. ¿Cómo? TikTok. Yo voy a TikTok de la misma manera que India lo pueden ver. Facebook, YouTube, Twitch, de la manera que sea. En cualquier momento ya fue predicado el evangelio, ya no encuentran la Biblia. Y después, ¿qué va a pasar? Este punto. Día del juicio. Día del juicio. El día donde Cristo, después de habernos tenido misericordia en este punto, en todo este lapso que nos tuvo misericordia, después va a venir con otra cara, totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cuántas oportunidades no tuvo la humanidad para hacer las cosas bien y nunca quiso? Al otro lado del mundo están escogiendo a Adán y negando a Cristo y mandando a que les creen en esto. Y ya no solo países árabes, ya países europeos. Métete más a las noticias. Inglaterra, cada rato sus ciudadanos se pelean contra los árabes que están conquistando ahí sus calles. Alemania está peleando constantemente contra la cultura de esta gente. España ya es caso perdido. Y déjame que ponga un último ejemplo del pueblo de Israel. Unos dicen que es el Israel terrenal, otros el Israel país, otros dicen que es el Israel espiritual. El que sea de los dos te compliques, los dos las están cumpliendo. En la Biblia, hermanos, nos profetiza que van a haber naciones vecinas que se van a levantar en contra de Israel. Un libro que fue escrito hace 2000 años, que es de todo lo que está pasando. Deja la parte religiosa. Si no crees en esto, si no crees en la Biblia, si no crees en lo que te enseña la Biblia, ven históricamente. Un libro que fue escrito hace 2000 años que dice: en esta parte del mundo, en esta parte del mundo, voy a hacer, discúlpeme por eso, este es Israel, todos estos son países. En esta parte del mundo se van a levantar contra ti tus vecinos. Ahí te dice la Biblia. Hay un versículo que dice. La Biblia te dice eso. ¿Qué estamos viendo hoy en día? De hecho, desde hace 80 años. Desde hace más de 80 años existe Israel oficialmente en 1948. Hay una guerra constantemente contra el Israel terrenal. Irán contra Israel, Egipto contra Israel, Palestina contra Israel, Irak contra Israel. Hoy España únicamente apoya a Palestina en contra de Israel. Libia contra Israel. Todos esos países musulmanes. Turquía contra Israel. Todos países vecinos, árabes, islámicos. Además de que muchos países llegan a Israel como más. Y vayan a Zacarías 12. Zacarías 12 es de los últimos pasajes del Antiguo Testamento. Zacarías 12 dice 12 de 2 a 3.
Zacarías 12, 12 del 2 al 3. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por poco a que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ya no estamos viendo hoy todo eso, como están consumiendo suficientes noticias. Todos, por alguna razón, se pusieron en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todos se levantarán contra Israel. No estamos viendo esto ya. Sea del Israel terrenal o del espiritual, ya hay nación contra nación levantándose contra el Israel terrenal, ahí está la noticia, y contra el espiritual, que son los creyentes, los ejemplos que les acabo de dar. No está pasando esto ya. No pareciera que estamos en este punto de la historia. ¿Y sabes qué es lo peor, hermano? Que mientras esto lleva años cocinándose, tú y yo estamos inertes e ignorantes al tema. Seguimos viviendo y planeando como si vamos a tener 10, 20, 40 años más. Y justo Cristo también vio esto venir. Que habría gente que estaríamos como si nada estuviera pasando. Y nos vamos a salir de aquí de la iglesia. Una predicación más. Mateo 24, 37 al 38 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes el diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que no hay prueba en el barco. Así, en cuanto menos preparados estés, menos conscientes estés, menos arrepentidos estés, así nos damos grande por haberle sido infiel a tu pareja, por haber maldecido, por haberle faltado respeto a tus padres, por haber sido causa de que tu hijo se perdiera, por haber ido en contra de Cristo cada vez que pudiste hacerlo. Porque una oportunidad tuviste. Una oportunidad te dieron. ¿Qué oportunidad? Todo este lapso de la historia fue tu oportunidad. Desde que naciste. ¿No habías escuchado a Cristo antes? Bueno, hoy lo estás escuchando y no sé cuántos domingos llevas escuchando. Esa es tu oportunidad. No quisiste. Ya no vuelvas atrás. Nos dice Romanos 14, del 10 al 12. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno vamos a dar cuenta. Y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno, Dios te iluminó, te ayudó a corregir tu camino, tranquilo. La primera venida tuvo un impacto en tu vida. Eres declarado inocente, aunque no lo mereces, aunque le hayas hecho daño a otra persona, aunque hayas hecho el peor daño del universo, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, Dios te declara inocente, aunque no te lo mereces. O sea malo, no hay vuelta atrás. Domingo tras domingo, Cristo te habló por medio de siervos como yo, como jóvenes como Héctor, como señores como Humberto Méndez, te habló por medio de Rosendo y muchos más. Cristo lleva varios años hablando, dándote esa oportunidad. Pero también, ¿sabes qué pasa? Cristo vio en ti, en tu corazón, que nunca te interesó realmente, que te da flojera su palabra, que no te interesa, que estás a gusto como estás, que eres moralmente bueno, por eso ya la libraste y la libraste. Ni siquiera a veces tenemos que esperar para el día del juicio. Todos hacemos planes para mañana, pero tú saliendo de aquí, infarto. Saliendo de aquí, chocas en el carro. Y ya empezó tu juicio. O capaz tu juicio ya empezó desde ahorita. Y tal vez este sermón, devocionado de mis hermanos, el domingo pasado, por esa oportunidad no quisiste tomarlo. Y para concluir, ¿sabes qué tan mal estamos en la humanidad? Incluso los creyentes. Criticamos a personas como Jonás por desobedecer directamente a Dios. Y nosotros estamos igual que Jonás. Nosotros no tenemos la sabiduría de Salomón. Estamos igual de bien que Jonás. Vemos a Judas como un traidor, y eso es gravísimo por creyentes, por haber traicionado a Cristo. Pero cuando tuve la oportunidad lo vendió. Pero si nosotros estuviéramos en Nigeria con los casos que les acabo de dar, o si aquí en narcotráfico empezara a matar por ser cristiano, ¿cuántos de nosotros no venderíamos o nos echaríamos para atrás? ¿Cuántos no lo ven?
dudas, porque sí es un traidor y lo que quieras, podríamos estar tú y yo en la misma situación, en la misma. Y aún así Cristo le llamó amigo. Si nosotros estuviéramos allá, en estas zonas donde están matando cristianos, ¿cuál sería nuestra reacción? Para concluir, Cristo vino para salvarnos en este punto de la historia, vino para ayudarnos. Este lugar no es para venir a escuchar y seguir con tu vida como si nada. Este lugar es para sanarte, para ayudar a que tu vida vaya por buen camino. Y esta oportunidad es la última que vas a tener. La última. Te dice Proverbios 1:24, no lo busques. Pero ¿qué te dice Proverbios 1:24 en adelante? Yo, Dios, te extendí mi mano. Hubo un momento en la vida donde claramente te di la mano y tú no quisiste. Dice la Biblia esto. Tú no quisiste. Desechaste mi consejo y mi reprensión para que te encaminaras. Porque ese ligero juicio, acuérdate de ese momento donde estabas sufriendo, ese ligero juicio era para que te encaminaras. ¿Y qué hiciste? No me interesa. No me interesa. Ese juicio era para que te acercaras y no quisiste eso de mi parte. Esto es el Cristo de la primera venida. Es el de la primera venida. Pero no quisiste. Y entonces viene el Cristo de la segunda venida. Y dice la Biblia, como yo, en el versículo 26 de Proverbios 1, yo me reiré de tu calamidad. O sea, no voy a reír de que estés sufriendo, no. Yo me voy a reír de que estés sufriendo. No voy a burlar de ti cuando venga aquello en lo que temes. Sobre ti va a haber problemas, preocupaciones, angustias, y yo no voy a burlar de ti. ¿Por qué? Porque tú no quisiste. Y ahí cuando ya sea tarde me vas a llamar y ya no voy a estar para ti. Me vas a buscar y ya no voy a estar para ti. Esto te lo dice Dios. Esto te lo dice Dios. No es como tú quieras. Ahora sí que no es como tú quieras. Dios te está dando una oportunidad domingo tras domingo. Si el día de mañana te enfermas gravemente, o tu hijo enferma gravemente, o tu padre enferma gravemente, y ahí sí quieres buscar a Dios, pero ya se te cerraron las puertas. Ya ningún Dios te va a estar escuchando, ningún Dios va a estar apoyando. Después de haber visto tanta bondad y paciencia y misericordia por parte de Cristo, y que nosotros por mal correspondemos, es entendible por qué Cristo. Termino con el siguiente capítulo, Mateo 24:44. Mateo 24:44. Vaya, por favor. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Para los no interesados, y los que sí, están preparados. Porque el día viene, puede ser una semana, un año o en 40 años. Pero si hoy fuera el día, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan preparados estamos? Les puse todos los ejemplos para que vieran que un librito, al que tal vez te vale oro, un librito pronostica cosas que ya están pasando en la historia. Y que ese librito dice, cuando pasen esas cosas, quiere decir que viene el fin. Yo no sé si tú crees en esto o no. Si no crees en nada de esto, yo no sé qué estás haciendo aquí, señor. Yo soy un ignorante. Y lo único que sé es que Dios permite que estés aquí por una de dos razones. O te está dando una oportunidad más para hacer las cosas bien, para que corriges tu camino, para que dejes de engañar a tu esposo o tu esposa, para que corrijas bien a tus hijos, para que respetes bien a tus padres. Es oportunidad para que hagas las cosas bien. Y mientras más te tardes, más mal te va a estar yendo seguramente, hasta que entiendas que este es el camino. O la segunda opción, solo estás acumulando aquí juicio para tu vida y lo mejor es que te vayas de iglesia. Esa es la realidad. Solo estás aquí por una de estas razones. Y qué mejor que en todos los casos fue la primera para todos. El ser humano no puede hacer nada antes de no puede hacer nada, no podemos hacer nada nosotros, más que lo que dice Mateo 24:44. Está preparados. Gracias.